Hola, uno de los protagonistas, nuevos protagonistas en los tiempos que estamos viviendo, a raíz de la altísima demanda de información de la sociedad sobre la pandemia, sobre el coronavirus, temas difíciles, temas complicados, ha sido el del periodismo científico. Este es un nuevo protagonista en la realidad, que era casi lo podríamos haber llamado como la cenicienta del periodismo. Todos conocemos a los periodistas deportivos, los periodistas políticos, ¿no? Silvia, Mabel, los periodistas económicos también. Y los periodistas científicos para mí son como la élite del oficio, de la profesión. En estos meses, bueno, tuvieron mucho trabajo. Así que vamos a hablar hoy de qué es el periodismo científico, a qué se dedican, cómo además, cómo estudian y cómo traducen el lenguaje de los científicos, que es muy complicado hablar desde los, no sé, los anticuerpos monoclonales o los virus corona, traducirlo todo esto a un lenguaje que la gente pueda entender. Bueno, requiere una tecnología importante, ¿no? Y la verdad que esto es uno de los cambios que ha traído me parece, la pandemia mundial, en el sentido de valorizar el papel de los periodistas científicos en los medios, sobre todo porque contrarrestan o ayudan a neutralizar la diseminación de noticias falsas, que es otra de las cosas, o de teorías conspirativas, o de directamente disparates, o de mucha información pseudocientífica, que es la más peligrosa, es la más ¿no? peligrosa y muy difícil de neutralizar, ¿no? Que hay una fraseología que mezcla jerga supuestamente científica, que pasa por científica y que parece como contra la corriente, como sabios incomprendidos. Empiezan a aparecer estos tipos de gurúes que venden mercachifles, como siempre vendieron elixir como esta cosa del MMS, que son cosas disparatadas, pero sin embargo se revisten de una fraseología que mucha gente compra, muy angustiada, muy cercana a los pensamientos mágicos, que suelen estar muy difundidos, y en momentos de pandemias o momentos así, peor. Entonces creo que es algo realmente muy necesario, el buen periodismo y fuentes muy fiables. Bueno, vos tenés al propio presidente de Estados Unidos, ¿no? Diciendo que se toma, ¿cómo es? ¿Desinfectante? Sí, toma un remedio que no está probado. El remedio, pero además diciendo que la luz... Que lo toma él. Es preventivo, algo que se sabe que no es así. Con el cloro vienen trabajándose un montón. Bueno, lo mismo Bolsonaro, ahora están dando remedios, sus seguidores toman una serie de... Dicen que tienen que estar sanos y bien, entonces van a pelear el virus, cosas... que es importantísimo, la divulgación seria y fiable, sobre todo además con cierto cuestionamiento que ha tenido la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Es empezar el ataque contra la Organización Mundial de la Salud. Empezando por Estados Unidos, que la desfinancia. Eso genera gravísimo. una serie de disparates que, bueno, que hace falta realmente contrarrestar con información muy seria. Sí. Bueno, la Argentina tiene una tradición, por suerte, a raíz de su tradición científica, de tener excelentes periodistas científicos en una época de mejor, digamos, donde los diarios tenían más importancia, en el sentido de que tenían secciones dedicadas íntegramente a la ciencia. Había suplementos de ciencias dedicados especialmente. Sí, había sobre todo cuando apareció la computación, la computadora, ¿no? Tecnología, la informática, pero generalmente hubo una tradición. Una tradición, pero bastante subdesarrollada, me parece. Exactamente. Comparado con otros países que le habían dado, digamos, mucha más importancia a las ciencias. Y comparado con la ciencia que se desarrolla en la Argentina, debería haber muchísimo más. Pero bueno, hay también en algunos núcleos cierta subestimación de lo que es o porque es difícil y porque no se comprende, o porque no se le da toda la importancia que se le da. Y también tiene una relación, ¿no?, con la política, porque también hay mucha gente, digamos, ha habido modelos políticos que cuestionaron la investigación en ciencia y la necesidad no de
invertir en la ciencia aplicada, la necesidad de invertir en la ciencia básica. Claro. Porque si vos no invertís en la ciencia básica, nunca vas a llegar a la ciencia aplicada. Es como no conocer el ABC. Bueno, en la Argentina, y en el bloque que viene vamos a hablar con un referente del periodismo científico en la Argentina, con Daniel Arias. En la Argentina hay un antecedente que ya en los años 70, la Comisión Nacional de Energía Atómica fue un semillero de periodistas científicos. Ellos se preocuparon por, bueno, crear conciencia y de formar en un tema difícil, ¿no? Como es la tecnología, es la física nuclear, ¿no? Y como para contrarrestar esto, claro, hay un grupo de jóvenes de CONICET ahora que se han armado para desmentir la fake news, todo lo mentiroso sobre el tema de la pandemia, ¿no? Donde hay un grupo de gente joven que lo hace, pero eso requiere también la profesionalidad del periodista científico, ¿no? Bueno, cuando volvamos vamos a hablar con uno de ellos, con Daniel Arias, que les prometo que les va a encantar. Ya volvemos. Trae tu sueldo a Banco Galicia. Te damos hasta 10.000 pesos en tu tarjeta Galicia Visa. Hacete Galicia en bancogalicia.com. Banco Galicia. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conoce los canales alternativos de Banco Provincia y realiza tus operaciones de forma rápida y segura desde donde estés. Banca Internet Provincia VIP, VIP Móvil, cajeros automáticos, Extra Cash, punto efectivo y cuenta DNI. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. FMC, líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Seguimos en Asuntos Públicos, hoy haciendo foco sobre el periodismo científico, un protagonista muy importante en estos últimos meses de pandemia. El trabajo de los periodistas científicos, Silvia Mabel, ha sido extraordinario en estos últimos tiempos porque, bueno, exige un enorme esfuerzo. Yo les tengo una gran admiración porque traducir a un lenguaje entendible por las masas, digamos, cuestiones tan complejas, es difícil. Así que está con nosotros hoy Daniel Arias, un amigo y, bueno, viejo conocido de las redacciones. Colega, hemos trabajado juntos en los diarios, en las redacciones. En Clarín y en otras redacciones, así que, ¿cómo estás, Daniel? Un gusto saludarte. Un gusto encontrármelos de nuevo. Bueno, mi primera pregunta es, ¿cómo haces para explicar al mismo tiempo qué son los anticuerpos monoclonales,
los radares, los satélites, no sé, estás en todos, yo te sigo, te leo y veo que estás en todos los temas, pero bueno, la verdad que contanos cómo es la cocina de tu trabajo, a ver, porque y en estos días además están agitados. Danos una introducción al trabajo del periodismo científico. Yo no sé si te puedo dar una introducción al trabajo del periodismo científico. Te puedo contar qué hago yo, digamos, cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis debilidades. No mucho más. Bueno, adelante. Rayaste que soy un todólogo, digamos, es algo que me dicen frecuentemente. En general un tono de cargada, pero no deja de ser cierto. Atajo en un arco que tiene los palos bastante separados. Claro. Mi punto débil del periodismo científico viene siendo desde hace 30 años de informática, la telemática y el emergente y triunfante campo de las redes sociales, sobre el cual no tengo mucho que decir porque sé poco, y sé poco porque me gusta. Es decir, en general, el resto de los temas sobre los que hablo lo hago con cierta confianza porque los leo mucho y los estudio mucho. Los estudio mucho porque me gustan mucho. Ahora, hay una cosa, ¿se podría distinguir entre periodismo científico y periodismo tecnológico? Porque, ¿no? O sea, hay cosas de ciencia y de ciencia básica o aplicada y hay otras cuestiones de tecnología, ¿no? Que sí, en los medios los periodistas de tecnología, sí, como decís vos, se dedican normalmente a lo que mucho tiempo en los diarios se llamó la compu, ¿no? A contarle la compu, pero el periodismo científico es algo, me parece, que va mucho más allá de esto, ¿no? Y ahora se están viendo, digamos, los pingos en la cancha, me parece, ¿no? Siempre se ven. Pero ahora más que antes, digo, porque tenemos una pandemia que tiene un montón de preguntas muy difíciles que creo que los periodistas científicos están intentando responder con ventaja. Sí. ¿Qué haríamos sin Nora Barr? Por ejemplo. ¿Qué haríamos sin Diana Galarza? Hay gente que está trabajando muy bien. Y es fabuloso esto, porque la tentación de trabajar mal es constante. La difusión sistemática de fake news y de estupideces no controladas con la pandemia se ha ido al techo. Y esto vos lo ves en la misma prensa científica, es decir, es constante la publicación por parte de las revistas científicas digamos, no las de alta divulgación, que son revistas científicas escritas para un público de científicos, sino en las revistas de divulgación media o de baja divulgación, constantemente aparecen como verdades reveladas estudios que son preprints. Un preprint es algo que normalmente un laboratorio o un grupo de científicos publica sin haber sido aprobada esa publicación por un comité revisor escéptico, por un comité revisor de tipos que son de la misma especialidad que firman ese trabajo,
pero están dispuestos a someterlo al más duro vapuleo antes de autorizar su publicación en su revista y bajo su supervisión y bajo su responsabilidad. Normalmente la autorización por un comité revisor atrasa la divulgación de una noticia importante, pero la vuelve a su vez bastante difícil de discutir. Y en este caso, los comités revisores están pintados en la pared. Por eso Trump sigue hablando de la hidroxicloroquina. Por eso Bolsonaro está distribuyendo hidroxicloroquina prácticamente con manguera de bombero, cuando en incontables terapias intensivas no hay modo de demostrar que haya ayudado a los pacientes que están en situaciones de estrés respiratorio, y mucho menos. Por el contrario, la hidroxicloroquina es un medicamento célebre porque, digamos, tiene un uso de muchas décadas como antimalárico, y todo el mundo sabe que, digamos, todo médico tropicalista que ha tratado la malaria sabe que hay que administrarlo con mucho cuidado a gente que tiene problemas cardíacos, porque altera la señal, digamos, altera lo que se llama el intervalo QT del latido cardíaco, que puede causar arritmias. Y en gente que ya tiene el corazón comprometido, este virus, no nos olvidemos, es básicamente pulmonar, pero ataca también corazón, intestinos y cerebro. En gente que tiene el corazón comprometido, la hidroxicloroquina es tratar de apagar un incendio con nafta. Y Daniel, acá también en algún momento se difundió la posibilidad de aplicar la misma terapia que se aplicó contra el mal de los rastrojos. ¿Eso era también una fake news? No, hubo una resolución gubernamental para que el Centro de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba se pusiera a utilizar la inmensa estructura que tiene para recolectar sueros de todo el país y enviar a las provincias sueros hemoderivados. La idea era hacer exactamente lo que se hizo en su momento en la década a fines de la década del 50 y hasta bien entrados los 80 y iniciados también los 90, con el mal de los rastrojos, utilizando sueros de gente que se había curado, mientras no hubo una vacuna, y la vacuna contra el mal de los rastrojos llegó recién en el año 91, 92, no me acuerdo. Hasta ese momento, desde el año 57 hasta el 92, hubo que tratarla a los conchazos con sueros extraídos de pacientes que se habían curado solos. Y eran efectivos. Calculá que en promedio se estuvieron salvando unas 200 vidas por año, durante 20 y pico de años. Vos dirás, 200 no es un número que mueva el amperímetro. A mí me lo mueve si me toca ser uno de los 200 que se va a morir. Pero además, estamos hablando de una virosis como el mal de los rastrojos, que estaba confinado fuertemente a una cierta geografía. La pampa maicera, tanto en Buenos Aires como en Córdoba como en Santa Fe. El vector que desparramaba el virus del mal de los rastrojos era el ratón maicero. Acá el animal que contagia al humano es el humano, en el caso del coronavirus. El único lugar donde vas a estar a salvo
el único continente donde vas a estar a salvo de contacto con humanos va a ser la Antártida. Daniel, ¿por qué mientras no llegue un visitante con un coronavirus escondido a la base donde vivís? Claro. Es el único continente que todavía sigue libre de contagio. Daniel, contanos. Yo me imagino que las cuarentenas previas a mandar algún ñato a la base de Esperanza o a la base de McMurdo o a la base que sea, deben ser muy rigurosas. Daniel, contanos un poquito una base cerrada. Daniel, el anuncio del kit argentino que anunció el presidente Alberto Fernández. Poner un poquito en contexto qué importancia tiene esto y si es cierto que solamente un pequeño grupo de países ha logrado hacerlo. ¿Es así? Mirá, si vos me hablás, ya creo que se licenciaron 3 kits argentinos de detección, o van a ser 3 próximamente, tal vez sean 2. No estoy totalmente al tanto de qué acaba de licenciar el ANMAT. Digamos, la mayor parte de la investigación acá se ha hecho para tener test de anticuerpos y hay un kit, y este sí me parece realmente revolucionario, es una PCR acelerada. A ese me refería, sí. La reacción PCR tiene una eficacia de determinación cercana al 100%, 99%, 98%, según considere. Por lo tanto, es la llamada probatoria. Detecta el genoma viral, sí o sí, porque lo amplifica. Hasta una cantidad en la que es imposible no detectarlo. Si lo comparás con un test de anticuerpos, mira, se me ocurrió un ejemplo hace un par de semanas. ¿Cómo detectás un robo en un banco? El equivalente del test de anticuerpos es, por la cantidad de autos de la policía estacionados rodeando el banco. Claro. Bueno, macanudo, pero todos sabemos que la policía puede atrasarse en llegar. Es exactamente lo que pasa con los anticuerpos en el caso de este virus. Este virus se esconde muy bien dentro de las células que infecta. Un coronavirus que logra penetrar una célula de epitelio pulmonar puede fabricar 600.000 copias de sí mismo sin salir de la célula, sin romperla y sin aparecer ante el sistema inmune. Y puede estar 6 días ahí adentro escondido, haciendo su trabajo. Esto hace que el periodo de portación asintomática, sea muy largo. Puede ser prácticamente de 7 a 10 días en los que vos tenés un paciente, no es un paciente, es un ñato normal como vos y como yo, está haciendo su vida, va, labura, viene, viaja en colectivo, viaja en tren, se toma un avión. Ese tipo es un súper contagiador. Si vos le medís la viremia, es decir, la carga viral en sangre, la tiene altísima y sin embargo todavía no tiene un solo síntoma. Y esto es lo terrible de esta pandemia. Ese tiempo de portación asintomática es lo que ha hecho que este virus sea tan terriblemente contagioso. ¿Y este test argentino nuevo permite qué es? ¿La alarma que suena dentro del banco avisando que lo están robando? No, es muy sencillo. Digamos, ¿cómo detectás que hay un robo en el banco? Bueno, amplificás el número de chorros. Es decir, lo que hace una PCR es amplificar los genes virales.
amplificar la cantidad de genes virales. Vos tomás la muestra y el proceso de amplificación es una fotocopiadora de genes. Podés aumentar la cantidad de genes virales centenares de veces. Entonces, digamos, ante la evidencia de centenares de chorros adentro del banco, porque clonaste a todos los chorros, vos decís, ¡pucha! Tenemos 500 chorros dentro de un banco, esto es un asalto. Claro. Y todavía la policía no apareció. Con el test de anticuerpos, vos detectás a los chorros cuando aparece la policía, es decir, cuando aparecen los anticuerpos. Pero en el caso de esta infección, el periodo de ventana inmunológica en el que no aparecen anticuerpos puede durar más de una semana y a veces hasta más de 10 días. Es una respuesta individual, pero es demorada. Y durante ese periodo, el portador sano es un supercontagiador. En cambio, con este test argentino, esta PCR abreviada, vos detectás los genes virales, detectás los chorros. Y acá está la gran ranada tecnológica de la gente del Instituto Milstein. Lo que lograron es eliminar una máquina de $70.000 para hacer la PCR, que es la máquina básica de la PCR, es lo que se llama el termociclador. La eliminaron. Termociclar es aumentar y bajar, aumentar y bajar la temperatura de los reactivos hasta que a las 7 horas de hacer este proceso de termociclado, vos lograste multiplicar la cantidad de genes virales. Lo que hicieron estos muchachos es eliminar el termociclador, amplificar los genes virales a 64 grados de temperatura continua en 1 hora y media, 2 horas, y en un aparatito de costo insignificante que va a pie de cama, o que podés desplegar en una carpita en la calle de una villa miseria. En una palabra, eliminás toda la tecnología cara del diagnóstico, acelerás su velocidad, favorecés su despliegue y no te enfrentás con el problema de los falsos negativos que te dan los test de anticuerpos. Serológicos, claro. Porque lo que estás haciendo es detectar el virus, no los anticuerpos generados tardíamente contra el virus. Y Daniel, ¿qué es lo que hay en el sistema? ¿Qué es lo que hay en el sistema tecnológico argentino y en el Instituto Milstein, en el minuto que nos queda, que hace que esto se pueda hacer en la Argentina y no se haga, no sé, en cualquier otro país de la región? Mirá, que hay en todo el sistema científico argentino que desde que se empezó a sonar la alarma a mediados de febrero a lo que va de este mes de mayo, tenemos prácticamente 3 kits de detección licenciados, o, bueno, me corrijo, no sé si 2 más 1, uno a punto de licenciar, y un cuarto que está por aparecer en cualquier momento. Es decir, esto no sucede en el resto de Sudamérica. Exacto, eso. Brasil podría estar anotado en esta carrera, trabajando incluso colaborativamente con nosotros para desarrollar detectores, ya sea de anticuerpos, de antígenos virales, es un detector del que no se habla, pero podría ser muy útil, o esta maravilla que acaba de hacer la gente del Instituto Milstein y la Fundación Pablo Casará, el NeoKit. NeoKit, exacto. NeoKit TecnoAng se llama, tiene un nombre bastante curioso. Podríamos estar trabajando con Brasil colaborativamente en esto. Los brasileños tienen un establishment científico poderoso, más que el nuestro, pero bueno, se ha vuelto imposible dada la miserable conducción política que tiene en este momento ese país. Bueno. Daniel,
Daniel Arias, te agradecemos mucho, se nos terminó el tiempo porque podríamos estar contigo, bueno, charlando indefinidamente, porque es fascinante y además extraordinaria la forma en que los contás. Muchas gracias por estar con nosotros estos momentos. No, por favor. Y gracias a ustedes, esto fue Asuntos Públicos, hasta el jueves que viene.